Bienvenidos a Bisostenible, un podcast que ayudará a pymes y micropymes a alcanzar sus objetivos en sostenibilidad. Estamos aquí para charlar con el personal de Encaja para que nos cuente un poco cuál es su historia de sostenibilidad, porque esto es una empresa que está focalizada en la sostenibilidad y que, bueno, nos cuenten un poco cómo han crecido, cómo han nacido, cómo llegan aquí, el por qué llegan aquí y analizar con ellos un poco que la cosa se puede hacer, es relativamente entre fácil y difícil, pero vamos a ir a tratar de dar tips y hablar de todo esto, contarnos un poco. Bueno, primero tenemos a Patricia. Sí. Y a Jorge, se me olvidaba ya un poco el nombre, que son los dos responsables que van a hablar con nosotros. Patricia, ¿qué es Encaja? ¿Cómo funciona? ¿Qué hacéis? Sobre todo, ¿qué hacéis? ¿Qué soluciones dais? Sí. ¿Y desde cuándo? Pues bueno, primero muchísimas gracias por invitarnos a estar hoy aquí. Y bueno, nosotros somos Jorge y Patricia. Jorge es responsable del departamento de oficina técnica y calidad, y yo soy responsable del departamento de marketing, y bueno, un poco entre los dos llevamos el tema de la sostenibilidad. Encaja nace hace más de 80 años, nace aquí en Asturias, en un pequeño taller en Gijón. Y nace como un pequeño taller. En los inicios se dedicaba a la fabricación de las cajas que protegían la sidra. O sea, nacieron haciendo cajas de sidra, Eso de esas es. de madera de antes, ¿no? Eso es, sí. La empresa ha ido evolucionando a lo largo de los años, a través, por supuesto, de la innovación, hasta llegar a lo que es hoy en día. Hoy en día ofrecemos el servicio integral de sistemas de embalaje. Desde el análisis completo del embalaje de nuestros clientes, operaciones just in time, que comprenden la gestión centralizada de compras, la logística y sobre todo lo que estamos apostando fuertemente es por el uso del embalaje retornable. Actualmente tenemos centros de producción aquí en Asturias, estamos en Langreo, tenemos también en Madrid y tenemos también otra planta en la zona del sureste, en Elda, en Alicante. Y tenemos centros de distribución por diferentes puntos de la península y también centros internacionales que nos permiten llegar a diferentes puntos, ¿no? A las personas que nos están escuchando no hace falta que toméis notas, o sea, disfrutar del podcast y de lo que nos van a contar, porque todos los datos de localización, la web, donde vais a tener todas las opciones de contacto, van a quedar recogidas en la descripción del podcast, o sea que lo vais a tener todo a golpe de clic, no hay ningún tipo de problema. Dices que nacéis haciendo, o sea, la empresa hace 80 años, ya es una empresa bastante longeva, ¿no? Es una empresa con una trayectoria importante. Comenzáis haciendo las cajas para contenedor de sidra, que eran unas cajas también retornables, ¿no? En aquella época había un retorno también del embalaje de las sidras y de la caja. Sí, voy a pasar el micro a Jorge. Vale, pasamos micro al compañero con la pincina. Sí. Cuéntanos, Jorge, cuando te pongas el micro. Sí, así entiendo, ¿eh? Sí. Sí, realmente las cajas que se hacían antiguamente, todos yo creo que las tenemos en nuestra mente, ¿no? De nuestros abuelos o nuestros padres. Eran unas cajas, el mundo hace 60 años o 50 años o 80 que hablamos, era mucho más retornable, teníamos mucho más la idea de la reutilización, de la que la tenemos hoy por hoy. Entonces se fabricaba madera, se fabricaba de una forma mucho más austera, pero mucho más resistente, ¿no? También es verdad que había que tirar de ella, ¿no? Hablando en plata, pero era un tipo de caja que sí, estaba orientada a la reutilización. Nosotros, de hecho, de esa idea, que es la tercera, nosotros somos la tercera generación de esa empresa, hemos sacado la idea de la reutilización de las cajas, nuestro modelo Caja Eco, que es un modelo patentado de hace más de 20 años, es decir, no es algo de ahora. Nosotros creemos la reutilización y sobre todo la sostenibilidad del mundo del embalaje desde hace mucho tiempo, porque nosotros, fijaros que hacemos cajas. Todavía hablábamos de una, ¿no? Que hacemos de 12 metros por 2 metros por 3, es una casa. Pues ese tipo de caja se tira. ¿Esa caja para qué producto está pensada? ¿Para embalar? Por ejemplo, para rotores de centrales nucleares o centrales térmicas. Hacemos cajas, eso, 12 metros, 8 metros por 2 metros por 2 metros. Son cajas que solo la caja igual te pesa 3 toneladas, 2 toneladas. Lo que lleva dentro 20, 30 toneladas. Son cajas muy robustas.
ese tipo de cajas nosotros concebimos poder reutilizarlas y de hecho hemos conseguido, de aquí han salido cajas de 12 metros reutilizables. ¿Y en qué otras utilidades habéis vosotros planteado? Porque sí que hemos visto que, bueno, de hecho en la web habláis de la formación para la reutilización a los clientes, ¿no? O sea, os implicáis mucho en que el cliente entienda las posibilidades que tiene con el producto que compra, ¿no? Eso es, porque nosotros queremos otorgar o vender o dar una solución integral a nuestros clientes. No vender una caja y tú usarás. Nosotros lo que hacemos es analizamos las necesidades del cliente y les damos una solución integral. Para ello, muchas veces debemos formar en los distintos ámbitos. ¿Qué tipo de transporte vas a hacer? ¿Qué necesidades tiene y qué capacidad tengo de reutilizar? ¿Cómo puedo optimizar? Porque ahora estamos hablando mucho de materiales, ¿no? De que sea reutilizable o no. Pero también tenemos que hablar de cuánto ocupa en el camión, cuánto estamos consumiendo, cuántos camiones consumimos, qué huella está dejando eso. Nosotros lo que hacemos es, oye, si va en este tipo de transporte tenemos este espacio, tenemos esta carga y tenemos esta capacidad. Vamos a optimizarlo todo, haciendo la caja con el menor material y el material más reutilizable y vamos a optimizarlo para los espacios y los costes. Para que si puedes enviar en vez de 3 camiones, envías uno, mejor, y si puedes reutilizar esa caja, todavía mejor. Para ello debemos tener formación en muchos ámbitos. Nosotros aquí estamos desde la mercancía peligrosa, ADR, RID, IATA, toda la normativa internacional, hasta temas de estiva, de cómo amarrar eso en el transporte de forma eficiente para que tú gastes la menor cantidad de útiles posibles, hasta, ya te digo, hasta temas de logística, ¿no? De optimización de logística. Vale. Tenemos un poco de ruido de fondo. Lo que creo que vamos a hacer es despinzar y cogerlo así con la mano, con la mano mismamente. Eso es. Si no resulta incómodo, para que no se nos cuele mucho el ruido de fondo, que no deja de ser otro que el ruido de la tarea diaria que hacen Eso aquí es. cuando hacen las cajas y que podéis estar viendo en los vídeos que están pasando, ¿no? Eso Ahora es. mismo. O sea, para retomar lo que tú estás hablando, me parece súper interesante. No solo elaboráis un producto, sino que pensáis en la aplicación 360 de ese producto, desde el peso que implica o el volumen que implica su transporte y, por tanto, su huella de carbono si requiere de más transporte o de más maquinaria de transporte, pensáis que esté utilizado adecuadamente al producto que va a contener, al contenido, que también es una importancia en cuanto a peso y a materia utilizada. La adaptabilidad de la materia prima a su cometido final. O sea, hacer por encima, sobrehacer, ¿no? Es una ridiculez de la era que vamos a dejar atrás. Esperemos que dejemos atrás, ¿no? Sí, nosotros creíamos, sí, estamos hablando de la parte, yo creo que es más visual, que todos vemos, pero por ejemplo, podemos poner ejemplos de optimizar procesos que no están tan vinculados como producción. Nosotros hemos llegado a hacer embalajes que son dispensadores. O sea, nosotros decimos, oye, esto vosotros lo hacéis, lo movéis, usáis un montón de material interno, se embala, se reembala, se mueve entre plantas. Oye, si nosotros hacemos un solo embalaje, que además de ser un embalaje sea tu dispensador, sea tu embalaje de movimiento y además lo puedas reutilizar, ya no solo ahorramos desde el punto de vista de sostenibilidad, que todos tenemos que estar implicados en ello, sino de recursos. Claro. Que nosotros consumimos menos recursos en embalar y reembalar y reexpedir. Consumimos menos recursos porque la materia prima es mucho menor. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos diseñado muchos que son, por ejemplo, dispensadores de rollos, que el propio embalaje puedas dispensar un rollo. No Sí. tengas que sacar rollo, poner el dispensador, poner tal. Que también reducimos los procesos, ¿no? Claro, en el manejo logísticos, de... procesos administrativos. Hacemos embalajes que estén exentos de cumplir normativas internacionales porque lo hacemos con un tipo de producto que está exento. No, evitamos un montón de procesos de papeleo, de tiempos de operarios, de, bueno, en este caso de personal de oficina, un montón de tiempos. ¿Por qué? Porque al final lo que intentamos es que el embalaje que todos tenemos en la cabeza, que es un residuo, yo todos los días me vuelvo loco cuando tiro la basura y veo que 3 personas en casa podemos generar tantos residuos, del cual el 90% es embalaje. Sí. Y yo trabajo en este mundo, con lo cual me siento parte responsable de ello. Entonces todos tenemos que ver
que eso tenemos que hacerlo de otra forma, ¿no? Que O tenemos darle que una reutilizarlo utilidad final o convertirlo en reutilizarlo en otra cosa. reutilizable en cualquier otro proceso, ¿no? Que no Eso sea un usar y tirar, salir de la idea usar y tirar. Eso es. Creo que es fundamental. Por otro lado, he visto en vuestra página web que la madera que utilizáis es madera certificada, procedente de bosques certificados. Hace poco tuve el gusto de charlar con Ana Noriega, la secretaria de PFC España, bueno, aquí en España, PFC España, aquí en España, y bueno, luego además casualmente nos encontramos en Oviedo en la Cámara, porque yo creo que en la Cámara de Comercio de Oviedo, porque pienso que además se está moviendo mucho, había una jornada sobre huella de carbono de Asturias y ya estaba ahí, no puede ser de otra forma. ¿Cómo es esta colaboración? No, iba a decir, ¿cómo es esta certificación? ¿Qué creéis que aporta a vuestro negocio, a vuestros clientes? ¿Y cuán importante es utilizar ese tipo de madera? Sí, nosotros al final volvemos a lo mismo, creemos en un servicio integral. Y los primeros que tenemos que cumplir ese servicio y que tenemos que funcionar de esa forma somos nosotros. Nosotros creemos en utilizar, lo primero, un material sostenible y luego unos procesos de fabricación sostenibles. Entonces nosotros utilizamos un tipo de tablero, que es este. Como Es decir, nuestras DM es mesas, esto. nuestras Sí. sillas son cajas, son caja ecos, son tableros, todo lo fabricamos con el mismo tablero y todo viene de la tala sostenible. Sí. Nosotros llevábamos muchos años utilizando tablero sostenible, pero no teníamos las certificaciones porque, bueno, lógicamente todo conlleva un proceso, ¿no? Desde hace un año tenemos certificación FSC y certificación PEF. Son las dos certificaciones forestales más importantes, casi las dos más extendidas que certifican al final la procedencia forestal de todo el material procedente de la deforestación, ¿no? Sea cartón o sea, en este caso, madera, ¿no? Lo que nos certifica es que cada embalaje que nosotros fabricamos proviene de una tala sostenible o de un material reciclado. Con lo cual ya, de esa forma, más allá de que la vida, una vez fabricado, lo podamos reutilizar y le demos todo lo que hablábamos antes, optimicemos todos los procesos, además el material que utilizamos ya proviene de un fin sostenible. Claro. Con lo cual ya garantizamos que no estamos generando nada nuevo, no es un plástico que yo genero, que luego tengo que reutilizar, no, ya viene de algo que ya tiene garantizada su sostenibilidad, ¿no? Con lo cual, si luego garantizamos todo el proceso después, pues prácticamente la huella de carbono la minimizamos. Pero eso es una responsabilidad, y estáis hablando de responsabilidad empresarial aquí y ética, tanto en cómo me llega esta materia prima, de qué forma me llega y qué tipo de materia prima estoy yo adquiriendo para la ejecución de mi producción. Luego, además, os comprometéis con los usuarios, o con vuestros clientes, en que tengan la capacidad y el conocimiento suficiente para utilizar bien esa materia prima. O sea, somos responsables de alguna manera los fabricantes del producto desde que empieza, o sea, desde la materia prima hasta su vida útil final, ¿no? Hasta su reciclado, su reutilizado o esa circularidad de la que antes nos hablábamos, que creo que es la gran base de la sostenibilidad, la circularidad de los productos. Hablaba yo con Ana respecto a esto que comentas, sobre lo que significa un bosque sostenible y el por qué es necesario que los bosques estén certificados en sostenibilidad, y es porque además de ayudar al bosque a regenerarse con la tala controlada, nos ayuda a obtener cada vez una materia de mejor calidad, una materia prima de mejor calidad, porque bueno, hacemos un poco de criba de especie, ¿no? Esto repercute en beneficio de la calidad de vuestro producto final. Sí, de cierto modo sí. Al final siempre explotar una materia prima, la que sea, de una forma sostenible siempre es mejor, sostenible y controlada, porque esto al final lo que lleva es al control de la especie y de las especies, como bien dices tú, que se reforestan, ¿no? Al final hay bosques específicos que tú, al final, lo que dice la norma de forma muy sencilla, ¿no? Para que todos entendamos, es que cada árbol que tú extraes lo vuelves a plantar y tiene una viabilidad a corto plazo, ¿no? Entonces, muy bien lo que dices, al final estás controlando la especie, estás controlando lo que plantas, lo que extraes y el volumen forestal. Con lo cual, con ello, bueno, lleva cierto control y no lleva ese descontrol que hubo durante años, ¿no? Sobre todo 2 o 3 décadas atrás, de deforestación, por todo el equilibrio que debe haber, sobre todo desde el punto de vista medioambiental, ¿no? De la absorción de CO2 y de demás temas que, bueno, todos somos conscientes de los problemas que está habiendo, ¿no? Con el cambio climático y demás problemática. Entonces, bueno, nosotros entendemos esa parte. Te voy a hacer una pregunta ahora al hilo de todo esto que estamos hablando. ¿Consideras entonces o consideráis que la sostenibilidad, porque hay gente que la ve a veces como un gasto, ¿no?
no como, ni siquiera como una inversión. Y si es una inversión y si es rentable, en el fondo estamos hablando, o sea, en términos ya egoístas, vamos a olvidarnos de nuestro altruismo planetario o social y vamos a irnos a tema rentabilidad empresarial. Nosotros creemos en ello. De hecho, nuestro gerente, la tercera generación de esta empresa que hablamos, de 80 y tantos años, siempre nos comenta un poco en las reuniones internas que tenemos departamentos, que lo ecológico es económico, pero es que se ve muy fácil. Si yo consumo pocos recursos, siempre me va a costar menos que si consumo muchos. Lo vemos en la economía de casa, lo vemos en todo. Yo soy de familia, bueno, soy de asturiano, vengo de un pueblo, he visto a mi abuelo plantar patatas, tener ganado, tener todo. Al final tú lo que le das al medio ambiente, el medio ambiente te lo devuelve. Que si tú plantas, extraes. Tú al final es un tema de circularidad, ¿no? De recursos, de no extraer más de lo que tiene la tierra. Uno, porque sería insostenible, y otro, porque económicamente es más viable. Entonces nosotros, de hecho, nuestros procesos de fabricación, nuestro propio residuo, lo volvemos a meter a la planta. Hemos creado tipos de embalaje específicos para poder absorber ese tipo de residuo. De hecho, nosotros aquí, durante todas las certificaciones que tenemos, siempre, ¿qué haces con el residuo? Pues es que nuestro residuo es muy mínimo. Entonces tenemos la suerte de tratar con un tipo de material que se puede transformar muy fácil. Entonces esto lo podemos transformar en cualquier cosa. Claro. Lo podemos cortar en trozos. Una cosa que te quería yo comentar, Jorge, o Patricia, el que estiméis Sí. que quiera responder a esta pregunta, vosotros os pasáis el micro. Hablamos de eso, de esa rentabilidad empresarial, que lo es. Eso que te decía tu jefe, de lo ecológico siempre es rentable. La utilización mínima, o sea, intentar los mínimos recursos para una producción de la mayor calidad es el objetivo, ¿no? Que tenemos que caminar hacia él. ¿Qué soluciones o a qué sectores o qué abanico de sectores abarcáis vosotros? O sea, ¿qué empresas se pueden dirigir a vosotros para buscar o consensuar con vosotros una solución sostenible para sus mercancías, ¿no? Sí, nosotros provenimos del sector industrial, pero dentro del sector industrial, del tipo de embalaje que hacemos, que es un embalaje de madera, sobre todo en cuanto a fabricación, distribuimos también otros auxiliares. Nosotros siempre decimos que prácticamente intentamos ir a todo lo que seamos eficientes, siempre y cuando, ya te digo, un particular será más complicado, pero también fabricamos a particulares, hacemos desde cajas de obras de arte. Aquí hablamos siempre, de hecho en taller lo vemos muchas veces, y a todo el mundo que nos viene a visitar le gusta mucho, porque aquí puedes encontrarte una caja de arte así y puedes encontrarte una caja de 12 metros. Claro. Nosotros, todo lo que tenga valor añadido y podamos aportar algo, ahí estaremos. Claro, hacemos también palés más sencillos, hacemos un poco, pero siempre nuestro valor añadido... Solo, o sea, vuestra materia prima, te interrumpo, Jorge, Sí. es solo madera. En cuanto a fabricación, hoy por hoy sí. Vale. Sí hacemos cositas en cartón, pero sobre eso todo... Eso te decía, algo de cartón trabajáis. Hacemos algo también. Sí, algo de sobre todo nuestras plantas comentaba antes Patri, nuestras plantas de Alicante sí tenemos algo de cartón. Cartonaje, sí, ¿no? Distribuimos algo, sí fabricamos algo, pero sobre todo nuestra potencia de fabricación hoy por hoy, y sobre todo la madera, que es un poco de donde nosotros venimos más, ¿no? Sí. Ahora queremos también abarcar un poquitín también la parte del plástico, que es parte del problema y nosotros creemos que es parte de la solución. Hay muchos sectores que el plástico es la solución, porque el plástico tiene unas ventajas competitivas que la madera no la tiene, que es más ligero, es más resistente, tiene más capacidad de reutilización, tiene propiedades químicas y físicas que no tiene en cuanto a aislante térmico, aislante acústico. Tiene una serie de ventajas que, utilizando de forma adecuada, es muy bueno, porque hay muchos plásticos que se puede dar muchísimas vidas. Todos tenemos el PET de las botellas, se puede utilizar muchas veces. Sí. Nosotros creemos que el plástico es parte de la solución. Es también parte del problema. Es parte del problema, pero hay una solución al mundo del plástico. Y nosotros también ofrecemos a nuestros clientes, ¿por qué no?, muchos embalajes en plástico. Y ahora estamos también desarrollando mucho por la vía del plástico. Pero siempre en la base de que sea reutilizable. Vale, y me imagino de la base de que sea reutilizable y ese plástico también provenga, pues a intentar, ¿no?, que provenga de una reutilización de otros plásticos desechables, ¿no?, que también sería importante. Porque también sí es verdad, aunque, y yo soy la primera que soy antiplástico, en la medida que lo pueda evitar,
bueno, pues por razones de que a lo mejor tampoco me gusta mucho el material, pero en el sentido del embalaje, incluso en construcción, se están haciendo fachadas en base de plástico. Sí, Hay un montón de plástico en el mundo que también hay que darle salida, o sea, hay que eso es. reutilizarlo y no sabemos lo que Sí, hacer con él. Ese material versus el material nuevo es también tiene un impacto muy bajo, ¿no? O sea, claro. algo que está aquí ya y que hay que darle una salida porque no se va a poder destruir. El plástico es una de las características que tiene, que es prácticamente antidestructivo. Sí, sí, sí. O sea, no es como la madera al final, pues oye, se quema, se queda en ceniza y se va a la tierra y ya está, ¿no? Sí, no es biodegradable no es- de forma, claro. sobre todo a corto plazo. Hablamos de miles de años en alguno de ellos, ¿no? Sí. Incluso de cientos de años. Sí, nosotros creemos en eso. De hecho, todos los proyectos que tenemos en base de plásticos, eso, proveniente de plástico reciclado y plástico reutilizado. Y tenemos, ya te digo, estamos muy contentos y tenemos muchos proyectos muy potentes en ese sentido. ¿Por qué? Porque el plástico puedes hacerlo con menos densidad, menos material. Claro. También es más ligero que a la hora del transporte. Ahorramos peso, ahorramos transportes, Sí. ahorramos huella asociada a ellos, huella de carbono Mm. por transportes, porque haces menos transportes. Sí. Embalajes de 2.000 kilos, 3.000 los podíamos hacer por 500 kilos. Sí. Entonces, son ciertas cosas que también tenemos que tener en cuenta, como hablábamos antes, en ver de forma global, no ver el embalaje en sí, sino ver de forma global todo el sistema. Todo ¿no? el y 360. que al final toda la cadena de valor Todo el circuito. podamos optimizarla, ¿no? Sí. Desde la fabricación, bueno, casi desde la adquisición de mi materia prima hasta mi producto final. Que Hasta cerrar el optimizar todos los círculo, ¿verdad? procesos. Hasta volver a Y si cerrar. ese embalaje puede volver a entrar, Pues vuelva a entrar por ese el entra mismo input, círculo, vuelve otra vez y cerramos el que círculo. sería perfecto. Creo, o sea, saco en conclusión de todo lo que tú nos trasladas, que verdaderamente quizá lo que nos falta es cultura, o sea, Formación. formación Estamos de acuerdo con eso. De hecho, nosotros hemos desarrollado varios cursos, un curso bastante amplio para formar a nuestros clientes, porque detectamos, no nosotros, nuestros clientes nos lo dicen, necesitamos formación. Claro. Tenéis que darnos unas charlas o tenéis que formarnos, porque muchas veces es lo que tú dices, el desconocimiento y el no saber todo lo que uno tiene en mente, porque muchas veces te vas al departamento de compras y no sabe qué embalaje utiliza, Ya. ni sabe por qué utiliza ese embalaje. Sí. No, es que llevamos 50 años haciéndolo. Bueno, pues podemos llevar 50 años haciéndolo bien o 50 años haciéndolo mal. Que es de que me pasa a mí en casa, ¿no? Y yo soy el primero también en la empresa. Sí. Oye, ¿por qué lo haces así? A veces me planteo. Pues una voy a decirte costumbre algo que erróneo, tenía, una pero costumbre. porque Sí. llevo 20 años haciéndolo. Ya, pero igual lo haces mal. Y hay que ¿Has intentar mirado, cambiar. ¿Has analizado Sí. eso? O sea, que creéis, en el fondo creéis que las empresas, porque aquí a veces en los podcasts que grabamos a veces hablamos del consumidor final, pero muchas veces hablamos de las empresas, porque al final son ellas las primeras que tienen que comenzar a implantar estas modificaciones, a leccionar, ¿no? A leccionar, queda como feo, ¿no? Queda que te estoy echando la charla, ¿no? A educar, a informar, a divulgar, llámalo como A quieras. informar, a tener el conocimiento. Al final, para tomar una decisión, uno debe tener conocimiento completo. Si eres una relación B2B, pues la harás Eso. empresa a empresa. Pues si tienes que hacer llegar este mensaje a tus clientes, pues lo harás de otra forma, pero también harás esa difusión, ¿no? Esa divulgación. ¿Crees que el tejido empresarial, por ejemplo, vamos a centrarnos en el que conocemos más próximo, vosotros conocéis de otros puntos de España, asturiano en este caso, o de España si quieres ir más allá, está preparado para el cambio? ¿Realmente hay un interés de los diferentes sectores y empresas de los diferentes sectores en cambiar, en girar? Yo creo que lo está empezando a ver, ¿eh? Como todo al final, el que tiene más recursos o al final tiene más huevos puestos, que es decir, tiene más cantidad y se juega más dinero, es el primero que siempre empieza, ¿no? Con esto. Nosotros nos encontramos, las empresas más grandes, multinacionales, ya han empezado, ya nos han pedido las certificaciones FSC, ya nos han pedido todo esto, y las pequeñas empiezan a dar cuenta, ¿no? Por lo que hablamos, porque ya no es que tú, por moda, por lo que sea, que todos tenemos claro que no es un tema de moda, es un tema de sostenibilidad, lo hagas, sino es porque económicamente lo debes hacer. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la nueva ley que nos puede hablar Patri del tema del plástico, o sea, te va a encarecer si no lo reutilizas. Ha subido las materias primas, alguna al 300%. Si tú reutilizas esa materia prima, te vas a ahorrar mucho dinero. Es lo que hablamos. Yo he vivido la cultura, todos los que estamos aquí, de mi abuelo, de reutilización, de reutilizar todo. Sí. Siempre pongo el ejemplo del cordel con el que ataba el pantalón, ataba el ganado y ataba el tal. Sí, ¿eh? Hacemos siempre el chiste, pero es verdad. Sí.
Y ahora pues todo, nosotros hemos crecido, yo personalmente, en la abundancia, en todo, Sí. todo es infinito y nos hemos dado cuenta, cuando ya tenemos cierta edad, de que de infinito nada. No hay Que nada. si seguimos con ese Sí. consumo, mal vamos, ¿no? Me hace Y eso en la gracia empresa el es lo mismo. ejemplo este que está poniendo Jorge. Pero yo Para creo el que que es no lo verdad. sepa, porque esto es como muy aquí de Asturias, los paisanos de pueblo Eso que es. tenían su ganado, pues no usaban cinturón. Eso Tenían un cordel para que no cayera el pantalón. es verdad. Y con ese cordel, dice él, ataba la vaca, ataba el pantalón y lo Yo que, me y lo acuerdo- que cuadrara. Y lo que cuadrara. Eso es reutilización, sí. Hombre, eso es llevar. Eso es era hacer el chiste sostenibilidad. fácil, Sí. pero es verdad que se reutilizaba todo. sí Que lo se era. reutilizaba el cucho para Sí. todo. Se reutilizaba. Bueno, yo creo que aquí en nuestra región hubo una circularidad y sobre todo en el sector ganadero muy importante con el Sí. agricultor, que no fuimos conscientes hasta ahora que se pone nombre a las cosas, pero Eso que es. siempre se hizo, nunca se ha tirado es. nada, ¿eh? Eso es. Nunca. Desperdicios de comida para las gallinas, Eso no es. sé qué para los Eso cerdos, tal. O sea, siempre se ha reutilizado todo y esa economía circular en las casas se ha Eso es. vivido, lo hemos mamado, sí. ¿no? De Es que es alguna justo forma. eso. Yo creo que debemos recuperar y todos lo tenemos. Ya te digo, yo lo veo, mis abuelos eran mucho más circulares de lo que somos nosotros. Yo cada vez que tiro la basura me doy cuenta de que esto no puede ser. No. Mi abuelo o nuestros abuelos no tiraban la cantidad de basura, de plástico. Es verdad que mucho es la sociedad, ¿no? Sociedad Bueno, por consumista que aquella, vivimos, claro, en la sociedad nos ha cambiado mucho porque en aquel entonces, te acordarás, pero ibas a por leche y a la leche llevabas la ¿llevabas la lechera botella? o la Sí, botella. sí. Si ibas a comprar carne, Los huevos llevabas la huevera. los huevos llevabas la huevera. Todo el Sí. mundo tenía una huevera en casa. Sí. La carne, pues lo mismo, a la carnicería Pues todo embalajes todo. reutilizables. Y no teníamos nada. Y la legumbre era al granel. O sea, Eso no había. Entonces, claro, todo ha cambiado tanto y nos ha metido en, Nos han llevado en un una sociedad. círculo, en una sociedad donde, bueno, pues a veces en internet vemos absurdeces como 2 plátanos en un envase de plástico con una bandeja de estas de poliespan. O 2 huevos O fritos. la última, envueltos en está plástico. moviéndose mucho por ahí, 2 huevos fritos en plástico. Vamos, eso es el absurdez de la absurdez. El sentido común es el mejor de los sentidos. Eso es. Apliquémoslo, ¿no? Tanto a la empresa como a consumo. ¿Quieres hablarnos, Patri, de la ley nueva de residuos, que es muy interesante, sobre todo del plástico? Sí. Pues, la ley está aquí para algo, ¿no? Para que dejemos de usar. Eso es. ¿Cómo dejamos de usar? Calentándonos el bolsillo, siempre, de Exacto. toda la vida. Sí. Al final, cuando a los consumidores, ¿no? Y a las empresas, sobre todo, nos tocan el bolsillo, parece que es cuando empezamos a espabilar, en cierta manera. Pues nada, este año, el 8 de abril, ha entrado en vigor la ley de residuos y suelos contaminados, que trae consigo el nuevo impuesto al plástico, que entra en vigor ya, o sea, dentro de un mes, Ya. el 1 de enero. El 23 viene con muchas sorpresas, Sí, ¿eh? el 23 viene con muchas sorpresas. Entonces, bueno, sí que hay muchísimo desconocimiento a nivel empresarial y, bueno, a nivel usuario, por supuesto, pero a nivel empresarial. Entonces, retomando un poco lo que comentaba Jorge antes, hace falta mucha formación a nivel empresa, los diferentes departamentos que al final llevan están ligados a todo lo que conlleva el embalaje, ¿no? Departamento de compras, departamento logística, pues no saben muy bien a quién dirigirse, cuando tienen dudas no saben, bueno, en internet al final podemos escribir todos, ¿no? Cualquier persona puede escribir en internet, no sabes muy bien qué tipo de información es cierta, qué tipo de información no es tan cierta, entonces, bueno, sí que hace falta un poco de formación en ese sentido. Y esta nueva ley, pues eso, implica sobre todo al plástico, ¿no? Que se le tiene en baja estima, pues cuando ves un documental, siempre aparece pues el mar lleno de plástico, lleno de residuos, pero bueno. Pero por el mal uso que hemos dado al plástico también. Eso es. Nosotros creemos eso, que el plástico es parte del problema, pero también es parte de la solución. El plástico al final se ha demonizado, pero sí que es cierto que para determinado tipo de productos, si se utiliza, insisto, de manera correcta, se puede reutilizar el número de veces que llegue, vamos, que su vida útil pueda de hecho, para la industria alimentaria, el contenedor de líquidos no han sido capaces a descubrir otro material que ayude a contener, ¿no? De forma eficaz y no nociva para la salud los productos líquidos. Con lo cual, plástico vamos a tener que seguir utilizando. La cuestión es cómo lo hacemos y
de qué manera, ¿no? Y bueno, intentar reducir al máximo, como hablábamos, ¿no? En la cadena alimentaria sobre todo, pues el uso absurdo de plásticos de embalaje que no se necesitan. Exacto. Sí que es cierto que, por ejemplo, ahora la normativa trae, uno de los puntos es que cualquier superficie alimentaria mayor de 400 metros cuadrados está obligada por ley a destinar al menos el 20% a ofrecer algún tipo de contenedor en el que la venta sea a granel o pueda ser reutilizable. Entonces, bueno, sí que se trata de hacer ver a la sociedad, cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir, mira, si puedes comprar a granel, es lo mismo comprar lo que decías, ¿no? Las legumbres. Pues en mi casa mis abuelos han comprado las legumbres siempre a granel. Había unas saquitas perdona que te interrumpe, que me viene a la mente, porque estamos en un retroceso atrás en el tiempo, gracias al cordón del pantalón, que eran unas saquinas que hacían las madres, las abuelas de tela, y con ellas ibas a por las lentejas y por los garbanzos. Exacto. Sí. Es que todo nos lleva a eso, ¿no? Mi abuelo ha sido una figura, súper importante en mi vida, en mi desarrollo, y es que me viene a la mente eso, ¿no? El buscar siempre la optimización, el no desperdiciar, el reutilizar todo, pues a esto mismo, es que se puede hacer una analogía total. Yo creo que estamos en el camino, yo creo que vosotros me vais a decir que sí, porque he visto cómo trabajáis y visto el enfoque de vuestra empresa, está claro que creéis que estamos en el camino. Estamos en el camino del cambio, esta es la era de la sostenibilidad, igual que allá en el siglo XVIII fue la revolución industrial, esta es la nueva revolución. Quien de alguna forma quiera dar la espalda o no creer esta historia, digamos, de alguna forma se quedará atrás, o sea, vas a necesitar subirte, a nivel de empresa estamos hablando y a nivel de consumo también, pero a nivel empresario tienes que subirte, tienes que empezar a buscar tus soluciones a tu producto, a tu servicio. Claro. Y buscar soluciones, y que, como bien os decís, no es tan difícil ni son tan raras, es usar el sentido común. Exacto. O sea, no tengo que ceñirme ni a utilizar un material ni al otro, pero sí tengo que ver de dónde me viene el material, cómo me viene el material, qué huella ha dejado este material, que ahora empezamos a usar la palabra huella de carbono muy habitualmente. Hace poco hubo una jornada en Oviedo que era para valorar la huella de carbono que Asturias en sí misma tiene. Y vamos avanzando todos hacia ese impacto. Pero aparte del impacto medioambiental, los objetivos de desarrollo sostenible son 17. Hay ahí objetivos para dar y tomar, ¿no? Sí. Ponéis en valor, intentáis también que estos objetivos se cumplan en vuestra empresa. Contarme un poco. Otros, no sé, os dejo elegir el que queráis, hay muchos, desde la igualdad de género en la empresa, pasando por implantar medidas sostenibles dentro de los trabajadores, etcétera. Bueno, muchas más, también el hambre en el mundo, hay muchos, pero bueno. Bueno, pues nosotros sí, sobre todo el tema de la sostenibilidad, además en todos los sentidos, porque sí que es cierto que una empresa puede desarrollarse de forma sostenible. Mucha gente, por desconocimiento, dice, no, es que si invierto más recursos en ser más sostenible, la partida de dinero de tal departamento, no, o sea, insistimos, lo ecológico es económico, y es que se está Me encanta el lema, lo ecológico es económico. Sí. Nosotros tenemos una, que es, lo que ahora es subvencionable, mañana será sancionable. Pues sí. Ese es el nuestro, y eso es verdad, ¿eh? O sea, quiero decir, lo del plástico viene de hace, y aquí tenemos la ley y aquí tenemos el incremento o la cota o el impuesto que va a gravar, y así ocurrirá con muchas otras cosas que están ocurriendo en el día de hoy. Claro. Nosotros, por ejemplo, sí que es cierto, bueno, Jorge, corrígeme si me equivoco, cuando empezamos a implantar el certificado PEF, FSC, sí que es cierto que, bueno, no es sencillo llevar a cabo es un proceso, ¿no? Claro. Lleva mucha burocracia, lleva departamento de calidad, y sobre todo formar a todos los departamentos, desde mis compañeros del taller, que deben tener la madera en tal sitio identificada con sus pasaportes, no, el pasaporte es el NIF 15, con la trazabilidad, de origen y de destino. Claro. Esa madera. Nosotros lo que debemos garantizar es toda la cadena.
Sí. ¿no? De suministro. Nosotros nos llega una madera y tenemos que suministrarla y tenemos que saber a quién se la suministramos y de quién la compramos. Ya. De forma que ante cualquier albarán, cualquier compra, cualquier caja que Tú, pueda haber por ahí, pa, yo sé a quién se la he comprado y de dónde ha todo, venido. claro. Con lo cual sabríamos todo el impacto. ¿Y eso no os beneficia también en la empresa? Es decir, Claro, lo que... No, a nosotros nos viene muy bien porque nosotros, además, en la línea de crecimiento que tenemos, nosotros somos un tipo de empresa que siempre ha ido a la innovación y a la ecología. O sea, nosotros siempre intentamos tener un producto puntero. Siempre hemos tenido unos sistemas de calidad bastante avanzados para el tipo de empresa que somos, con lo cual ese control casi que ya lo teníamos. ya. Por eso hablamos de que no nos parece que sea caro, al Claro, contrario, claro. nosotros hemos dado un valor añadido más, Sí. nos hemos convertido en este caso, circulares casi completamente a un coste muy bajo, porque Claro. todo eso ya lo teníamos que tener. Y en el caso de que no lo tuvierais, ¿es necesario para una empresa Claro, tenerlo? porque Quiero una decir, empresa rompe una caja y tenemos que saber qué Claro. material, tenemos que tener una trazabilidad completa. Claro. Cualquier empresa moderna de hoy por hoy tiene una trazabilidad en todos los procesos. Claro, es un control, ¿no? Es un estar a los mandos de tu propia empresa y de Claro. tu propia producción. Y esto es también otra de las ventajas de implantar estos servicios. Hablabas de la formación a los trabajadores, que también llega ahí. Por ahí alguna empresa hemos oído, nos han comentado que lo más difícil que tuvieron, sobre todo de empresas con trabajadores, yo he visto la plantilla que tenéis aquí, es una plantilla bastante joven, es una plantilla Sí. que es fácil, ¿no? Digamos, entre comillas, porque vienen ya con la sostenibilidad un poco ya más grabadita, ¿no? Pero por ahí plantillas más envejecidas que trabajaron toda la vida de una forma, pues Sí. a veces hay un cambio de dirección y hay un cambio de rumbo que tiene que ser drástico y evidente y les cuesta muchísimo formarlos para que se alineen con los valores Sí. de la dirección. Sí, es complicado. Nosotros lo que intentamos, yo creo que en cualquier empresa, es, en eso formamos parte todos los departamentos, bueno, las reuniones que tenemos con toda la gente que al final los formamos, lo que intentamos es tener unas líneas estratégicas y todos sabemos hacia dónde vamos. Todos lo tenemos interiorizado, sabemos el tipo de empresa que somos y lo que queremos hacer. Al final, sí, tendremos que cambiar nuestra forma de trabajar porque tenemos que cambiar, si no el mundo que se nos lleva por delante. Pero todos sabemos que tenemos que ir hacia eso. Nuestra ventaja, ya te digo, nosotros ya tenemos patentes en nuestro modelo Caja Eco desde hace más de 20 años. Esa la tenéis patentada hace 20, ¿no? Más de 20 años, que es este modelo de caja, que es un modelo de caja es preciosa, no reutilizable, sé si se ve en el vídeo, pero luego haremos, luego haremos una toma para enseñar. Reciclable, que es Mm. un tipo de caja que va un poco a eso. El tipo de tablero que emplea es un tablero certificado. Sí. Es decir, cierra Es un poco el totalmente círculo. reutilizable para un montón de cosas. Yo Reutilizable. ahora la veo y se me ocurre un montón de ideas. No, se pueden hacer muebles, hemos hecho muebles para los premios Princesa, Sí, hemos claro. hecho un montón de cosas. De hecho, nosotros ya veis, los muebles que tenemos están hechos un poco también con ese tipo de caja. Entonces nosotros, en nuestro ADN, los chicos que llevan aquí, yo llevo 10 años, hay gente que lleva más, lleva menos, todo el mundo en el ADN tiene un poco eso, sabe a lo que nos Ya dedicamos tiene y hacia metido dónde el vamos, bichito, ¿no? De la Entonces sí, pues si reutilización. llega alguien nuevo, pues o no estás tan acostumbrado, bueno, pues tendrás que hacer ese proceso Sí. que hemos hecho todos, ¿no? Claro. Pero que todo sí es verdad, que todo el mundo en esta empresa, bueno, podéis ver a los chavales de abajo, todo se reutiliza, todos tenemos un poquitín ese concepto. Ujú. También venimos de zonas, lo que hablábamos antes, de volver un poco a la familia, de zonas que han reutilizado, han reciclado mucho. Bueno, cuando la sostenibilidad entra en una empresa de forma transversal, de forma correcta, Eso en es. todos los departamentos, desde abajo, desde el último peón que hay en la fábrica o el aprendiz de peón ya, por ponerme más abajo, hasta la dirección de la fábrica, de esa forma transversal, es cuando realmente se implanta, es cuando realmente rueda y es cuando realmente se ve que la cosa está funcionando. O sea, para ir concluyendo, animáis a todo el mundo a por lo menos empezar a poner el primer paso y la primera Sí, la primera piedra. No sé cómo llamarlo. O semilla, sí, la primera semilla. Eso, semilla, Ya, que estamos hablando de árboles, pues sí. la primera semilla. Pues que todo el mundo ponga la primera semilla, porque yo creo que detrás de un paso va otro. Conocer el estado en el que estás. También poner en valor lo que ya haces, porque hay muchas personas o muchas empresas, en este caso nos vamos a pensar en empresas, no en usuarios, que ya hace cosas y encima no lo sabe. O sea, encima no es consciente de que eso que tú ya haces, porque sí, por tradición, por escuela, porque lo hacía mi abuelo, porque lo vi y me pareció que era lo más coherente.
y eso es ser sostenible. Entonces Eso es. eso lo puedes meter en el valor y el ADN de tu empresa y potenciarlo y comunicarlo, ¿no? Sí, En vuestra comunicación así hacéis. Sí, nosotros eso, seguimos en la formación, tenemos un método que llamamos siempre el método encaje y tal. Lo primero es siempre mirar, ¿cómo lo haces? Es lo que acabas de decir tú. ¿Qué hago bien y qué hago mal? Todos lo hacemos en casa para evaluar cualquier proceso. Ahora lo llamamos, todos nos ponemos así un poco tal, lo llamamos auditoría. Bueno, todo el mundo lo ha hecho. Es que la auditoría suena tan mal, ¿eh? Todo es, te voy a auditar. La no, palabra lo que auditoría suena a negativo. Suena muy negativo, pero todos auditamos. Sí, auditamos continuamente. Oye, auditas la nevera cada a mi vez niño de 5 años, voy a ver cómo dejaste el cuarto. No Sí. digo, voy a auditarte el cuarto. No, voy a ver cómo... Pues lo esto es mismo, ¿no? mismo. Nosotros lo que tenemos es que mirarnos un poco hacia adentro, ver que hacemos bien muchas cosas. Habitualmente la mayoría. Hacemos más de lo que creemos, que sí. lo que hacemos mal suele ser mucho gasto. Pero la mayoría lo solemos hacer bien. ¿Por qué? Porque la mayoría es lo que todo el mundo ve. Entonces, pero muchas veces en lo que la gente no ve es donde se nos está yendo todo el dinero. Sí. Entonces nosotros lo que intentamos es, oye, vamos a ver todos los procesos, vamos a ver cómo lo hacéis y a partir de ahí vemos, oye, este es el mejor embalaje, este no es, mira, envíalo de esta forma o envíalo con este otro en vez de con este. Ese servicio vuestro previo yo creo que es fundamental. No creo que muchas empresas, ahí tenéis un valor, ¿no?, añadido, que es el servicio. O sea, yo no te digo que te voy a vender, sino que te ayudo a descubrir que tienes que comprar. Claro, ¿no? porque yo lo que quiero aportarte es ahorro. Yo no quiero venderte una caja, quiero ahorrarte dinero en todo. Claro. Y ahorrarte dinero no, quiero que gastes menos recursos al final. Claro. Y yo, si tú gastas menos recursos, yo estoy encantado. Sí. Quiero decir, no, porque nosotros lo que hacemos es lo que vendemos. Si es mi producto, vale, pero nosotros hay muchas veces que recomendamos productos que nosotros no vendemos. Nosotros lo que queremos, porque si yo al final al cliente le estoy suministrando, o en este caso estoy proporcionando un ahorro, el cliente va a estar satisfecho y nosotros estaremos. Habrá más volumen de negocio hoy o habrá más volumen de negocio mañana, pero nosotros nos dedicamos a eso. Es también encontrar una imagen, ¿no? Y buscar también ese respeto de todos los sectores de la industria, en este caso en el territorio, donde quiera que estés operando, que mañana tú a un cliente ahora le recomiendas un producto que no es tuyo y ese cliente no se va a olvidar de ti también. Claro, Y la confianza que tú estás, o sea, que él está depositando en ti, que tiene ya, decir, pues mañana voy a ir a hablar con Jorge porque aquel chaval, caray, me ofreció lo mejor y no era de él encima. Y mañana o te va a recomendar o te va... Claro, porque tú no le has vendido nada, pero sí le has dado un servicio. Le has dado un servicio. Él ha ahorrado dinero gracias a ti. Sí, sí. Entonces nosotros es a lo que nos tenemos que dedicar. Ya te digo, habrá momentos en que tengas más volumen de negocio y otros menos. Pero nosotros creemos, esto de la circularidad es a largo plazo. Claro. Nos creemos en el largo plazo. Y ese largo plazo nos ha venido muy bien, porque yo los 10 años que llevo, pues hemos crecido un montón, hemos ampliado el tipo de empresas cada vez más grandes, multinacionales. Todo el mundo apuesta, ¿por qué? Porque esas empresas están en el largo plazo. Pero bueno, a nivel empresarial, empresa que no tenga unos inputs o unas estrategias a corto, medio y largo plazo, está perdida. Tú tienes que levantar la cabeza, es como ir por la carretera, ¿no? Y ver qué ocurre un montón de metros más allá de mis narices, ¿no? Eso es. Y para resumir, cuando las grandes están haciendo movimientos, empresas que se les supone un montón de personal muy altamente capacitado para ejecutar, para prever y para adelantarse un poco al futuro y ponerse a la vanguardia, están apostando por todo esto, vamos, blanco y en botella, ¿no? Al final es todo la vida, ¿no? Siempre va de más a menos, ¿no? Siempre se entera primero el más, ¿por qué? Porque lo que hablamos, porque se juega más y luego al menos. Las empresas grandes, todos lo vemos, ¿no? Que es decir, lo que comentaba antes Patri muy bien, ¿no? Todo el tema de impuestos. Hay mucho dinero en juego y sobre todo a largo plazo. Ya no solo por impuestos, sino por lo de los recursos. Toda esta crisis de materias primas que hemos vivido en 2-3 años, que ahora está viviendo el consumidor final o el gran consumidor, pero que las empresas lo hemos vivido hace 2-3 años. Así, hemos visto que todos nuestros costes se han incrementado casi por 2, por 3. Ostras, si no dependo tanto de la materia prima, porque la reutilizo, porque la consigo de otras fuentes, ostras, puedo ganar más dinero, puedo ser más sostenible, puedo depender menos de eso. Entonces vino a forzar Ha forzado mucho. Ha forzado mucho. Nosotros nos hemos encontrado muchos clientes que a partir de ahí, cuando dices reutilizable, ostras, sí, que si sube luego pasado mañana, como yo ya tengo la caja comprada, ya no me sube. Bueno, ya no se paran a pensar, no se paran a pensar, no, es que lo estoy reutilizando, no, es que además de reutilizarlo,
lo ya vas no a sube, reutilizar ya sea y el no precio al que he y tú ya comprado, tienes el no producto. tiene esa incidencia en el precio, ¿no? Claro. Entonces, quiero decir, esa parte de reutilizar es la parte buena, que tengo menos dependencia. ¿Por qué? Porque consumo menos recursos. Claro. Es decir, al final todo es ir a lo que hablamos siempre, a consumir recursos. Si yo consumo menos recursos, tiene que costar menos, porque si no es imposible, salvo que los recursos que consuma sean mucho más caros, ¿no? ¿Qué Que no suele ser así. llave como consumidor, qué llave tiene el consumidor en toda esta historia? Bueno, y hablamos de la responsabilidad empresarial, de conocer la trazabilidad del producto que vende, formar a sus trabajadores y a sus clientes si puede en esa sostenibilidad cuando es un B2B, y el consumidor final, ¿qué responsabilidad tiene con esto? Bueno, aparte que con todos estos impuestos incrementará el precio del producto final envasado inadecuadamente, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Y entonces con la subida del precio ya van a tener un motivo bastante aparente para no apoyar, pero tenemos o sea, como nos llega el producto a nuestra casa, también tenemos que valorarlo, ¿no? Sí, yo lo que sí he visto, seguro que Patri también nos aporta un montón. Lo que yo veo es que sí tenemos en nuestro input en la cabeza desde hace cierto tiempo lo del consumo de plástico que tú dices. Yo creo que las imágenes estas de islas en el océano de plástico, de animales, que yo creo que ahí algo debemos hacer, ¿no? Y luego el consumo, ya te digo, todos tenemos que mirar lo que hablábamos antes de la palabra auditoría, ¿no? Yo cada día que tiro la basura veo que algo hago mal. También es verdad que el consumidor tiene la culpa que tiene el consumidor. Es decir, si yo la única forma que tengo de comprar no sé qué producto es envasado en plástico, si yo puedo llevarlo al contenedor de plástico, que es lo que hago, pero no puedo hacer mucho más. Pero yo estoy generando realmente ese volumen cuando creo que parte de él no lo tendríamos por qué, ¿no? Porque se podría comprar mucho, como comentáis vosotros, a granel. Que os digo algo más, esas bolsitas que dices que se hacían en casa, en mi familia, en la vuestra seguro que también, se hacía de las mantas rotas. Claro. De las mantas rotas, o sea que no se compraba tampoco. Se hacía de retazos, ni siquiera se compraba la tela que se va a comprar. Eso, que ni la bolsa se compraba. De camisetas Entonces, viejas de retales. por eso a mí yo cuando hablo de tal. circularidad y hablamos en estos ambientes y todos nos ponemos un poco, voy a usar la palabra pija, moderna, nos ponemos todos un poco, si es que reutilizar lo hemos visto todos. Es más antiguo que el can. Lo que tenemos es que aprender de eso, que hemos tenido la suerte de ver. Y ser conocedores, Jorge, porque al final la desinformación o la mala información, como tú has puesto sobre la mesa de lo del plástico, y yo te pongo otro ejemplo ahora, por ejemplo, que hace poco lo tratamos en el podcast, no, en el perfil del Instagram nuestro, y era el tema de la ganadería, que aquí nos queda muy cerca. Cuando hubo una temporada que se empeñó en decir que la ganadería era pecado, que era fatal para el medio ambiente, que era una locura, hasta que empezaron a salir documentales como The Cow o Goodbye the Cow, y etcétera, etcétera, avalados por científicos y avalados por mucha gente. Dice, señores, se están perdiendo la cabeza. O sea, la ganadería mete un gas metano, pero que se reabsorbe en 10 años, a diferencia de los miles del petróleo. Entonces, poner en la balanza gas metano, sí, hombre, pero reabsorbido en 10 años y reincorporado al planeta, gas metano, que no se utilice tampoco, y yo es lo que pido y creo que vosotros también, que no se utilice la mala sostenibilidad o la mala información de sostenibilidad como argumentos de ventas, ¿no? No, yo estoy completamente de acuerdo. Al final, a ver, todo lo que es natural, a ver, yo creo que todo es muy sencillo. Yo creo que tú has dado en el clavo cuando hablabas del sentido común, ¿no? Al menos de los comunes, ¿no? Sí. De los sentidos. Que es, a ver, nosotros vivimos en un sistema en equilibrio, todo se tiende a equilibrar. La tierra se equilibra, salvo que rompas ese equilibrio. Ahora mismo nosotros consumiendo tantos recursos, una población tan amplia que sigue creciendo como es el ser humano, si consume recursos de forma desbocada va a acabar con el equilibrio. Entonces el problema no es el ganado, el problema somos nosotros. Somos nosotros. Y como el problema somos nosotros, volvemos otra vez a lo mismo. Somos parte del problema y debemos ser de la solución. Parte de la solución. Es decir, hoy yo en mi vida, todo lo que he consumido, tengo que devolverlo. Si no tengo un problema, porque estoy dejando un déficit. El déficit famoso. Debo al planeta algo. Debo. Y si yo debo, el siguiente debe, y somos no sé cuántos miles, 4.000, 5.000 miles de millones, ¿no? de personas en este planeta, pues si todos dejamos algo, lo que debemos es ser sostenibles. Hace años era, porque no sé, no teníamos, yo creo, no éramos tan extendidos. Ya ves, las poblaciones, la de España ha subido de 30 y pico millones, ¿no? Los años 50, 60, 47 que debemos ser ahora. Ya no hablo y no somos una de las que más subimos, claro. Que han duplicado. Están súper poblados, claro. No sé cuántos años. Sí.
Entonces, claro, nos vamos a una sobreexplotación del planeta, pero una sobreexplotación nuestra, ¿no? Del ganado. Lo que hay es que tener un equilibrio en todo. Claro, no podemos tener granjas intensivas que consuman, bueno, vale. Exacto. Yo creo que en no, bueno, no tenemos eso, ni no. en España creo No. que más allá de puntualmente, Claro. que no soy experto en ello, tampoco. No, bueno, sí, pero nosotros que tenemos la visión, a ver, igual, de eso de la ganadería de pocas cabezas, ¿no? No una ganadería extensiva, otro tipo de ganadería que sale a pasto, que vuelve a cuadra y demás. Otra historia, ¿no? Muy diferente. Bueno, me está encantando charlar con vosotros, con los dos, porque estamos tan alineados en formas de entender las cosas que vamos como en casa, ¿no? Al final nos hemos sentido. Sí. ¿Alguna cosa que queráis añadir más para el cierre de esta charla? Decir eso, repito, toda la descripción de vuestras redes, de vuestro contacto va a quedar, porque yo creo que a quien haya escuchado toda esta puesta en valor y esta manera de pensar, al menos le quedarán ganas de hablar con vosotros, esto seguro, ¿no? Porque a mí me quedaría, ¿no? Yo tengo que yo tengo que hablar con Jorge antes de hacer la próxima compra. Claro. Nada, simplemente, bueno, nos podréis encontrar en nuestros medios de comunicación. Tenemos página web que es www.encajaembalajes.com. Tenemos también un blog que lo encontraréis ahí con diferentes temas. Por supuesto, hablamos de sostenibilidad, optimización, recursos. Muy interesante. Sí. En nuestras redes sociales, en LinkedIn, tenemos Facebook también. Y bueno, poco más, ¿no, Jorge? ¿Qué más? No, un poco más, ya te digo. Un poco, aquí nos encontrarán ante cualquier problema o solución que tengan. Nosotros siempre hacemos un estudio previo, no habitual. Si es un estudio previo nunca cobramos por él, intentamos ayudar. Ya te digo, nosotros nuestra visión es la que hablamos, la de ahorrar, sobre todo la de optimizar todos los procesos relacionados con el tema del embalaje. Y bueno, cualquier persona que tenga cualquier duda aquí nos tiene y encantados de ayudar. Pues genial. Y encantados de haber mantenido esta charla. Yo creo que va. Estas charlas yo creo que tiene que haber de estas muchas para poner de una forma amena información, porque al final lo único que hacemos es estar intercambiando información y hablando de sostenibilidad como hay que hablar, ¿no? Con la facilidad que al final puede representar. Y que al final no deja de ser implementemos procesos con lógica, procesos rentables y sostenibles. Entonces, hagamos eso. Gracias, chicos. Nada, gracias a vosotros. Gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. No dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y LinkedIn para más contenido sobre desarrollo empresarial sostenible y consultar también nuestra web bisostenible.com.